días. Como ven, es bastante inusual que varios partidos políticos, en este caso 3 grupos parlamentarios, hagamos una rueda de prensa conjunta. Ahora comentaba que no recordaba yo haber hecho otra, pero en la segunda ocasión en esta legislatura. La otra vez fue por la Ley de Capitalidad, que efectivamente pues fue un muy mal ejemplo de tramitación parlamentaria, y aquí vemos pues otro muy mal ejemplo de tramitación parlamentaria. En este caso, la necesidad o la oportunidad de hacer esta rueda de prensa conjunta viene derivada por la gravedad y por la preocupación que tenemos ante la modificación que han propuesto los 4 grupos, las 4 formaciones de la izquierda en este Parlamento para quitar la custodia compartida de la ley aragonesa. Como saben, nos hemos manifestado en diferentes formatos y ocasiones contrarios a esta modificación, y de hecho anunciamos que solicitábamos al Justicia de Aragón, como máximo defensor del interés del menor que es en esta comunidad autónoma, su posicionamiento a través de un informe sobre esta propuesta de modificación legislativa. El informe ha llegado. Además no dijimos que nos lo dieran solamente a nosotros, sino que lo trajeran a las Cortes de Aragón para que todos los grupos parlamentarios lo pudieran conocer. Indudablemente, si ustedes tienen interés en tener ese informe, pues se lo podemos hacer llegar. El informe yo creo que es clarísimo y contundente, muy riguroso también, basado en datos, en artículos científicos, en publicaciones, en acuerdos, en doctrinas. E indudablemente yo creo que es un informe que pone contra la espada y la pared claramente a los grupos parlamentarios que han propuesto esta modificación legislativa. Sinceramente, creemos que con este informe de Justicia de Aragón en defensa del interés del menor deberían plantearse seriamente la tramitación parlamentaria, y es más, probablemente lo que a nuestro juicio sería más sensato es que la retirasen del orden del día y que no se debatiese mañana. O, en todo caso, que no se plantee la tramitación por lectura única, porque creemos que no tiene ningún sentido, y menos con este informe, que se plantee esta modificación in extremis en el último momento de la legislatura, deprisa y corriendo, y además no queriendo ni dar lugar a sentarnos a debatir, a negociar enmiendas y a tener una tramitación normal y ordinaria para una ley de este calado. Desaconseja el cambio totalmente el Justicia de Aragón en su informe. Y además yo creo que me parece sumamente importante el hincapié que hace en una cuestión que nosotros desde el Partido Aragonés, que saben desde el principio, desde que impulsamos en su momento la ley, una ley que luego se convirtió de todos, porque tuvo el apoyo de 66 diputados de los 67 de estas Cortes, y que me consta que todos los grupos parlamentarios han estado defendiendo, y aunque en el último tiempo pues en algunas cuestiones pues algunos no lo han hecho de la misma manera. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que esto no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, que la gente se separa de derechas y de izquierdas, y que los niños tampoco tienen ninguna ideología, que simplemente los que se divorcian son los padres y no se divorcian los hijos. Tienen todo el derecho, y el informe del Justicia hace hincapié en este principio que a mí me gustaría resaltar: los hijos tienen derecho a seguir conviviendo con sus 2 progenitores en el caso de que tengan 2 progenitores. Y este interés y este derecho, a nuestro juicio, está por encima de muchos otros. Por encima de muchos otros. Hablamos de salvaguardar el interés del menor. Y el Justicia, en su informe, justifica, ya no en su propia opinión ni por su propia experiencia, ni mucho menos, sino por la doctrina y por los artículos, por los artículos científicos y por las publicaciones que utiliza para ese informe, que se está diciendo claramente que la custodia compartida salvaguarda el interés del menor. Y por sentido común es así. Por tanto, yo creo que como políticos, como legisladores, tenemos que velar por encima de todo por ese interés del menor, huir de otro tipo de connotaciones políticas de estas decisiones y dejar que el juez sea. Yo no puedo entender cuando se dice que nuestra legislación actual no permite al juez, o sea, como prácticamente de forma automática se tiene que dar una custodia compartida, porque no es verdad. Le hemos preguntado a los jueces y ellos para nada pueden, aquí mis compañeros
corregirme si no es así, porque hemos estado en los mismos foros donde los mismos jueces se han pronunciado en este sentido. Los jueces dicen que no tienen ningún problema en justificar y en dar una custodia individual cuando consideran que es lo mejor. Y, de hecho, ahí están los datos, que no estamos hablando de que en Aragón haya un 95% de custodias compartidas. Estamos hablando de que en Aragón ahora mismo hay un 40% de custodias compartidas. Eso no es dar de forma automática ni impuesta una custodia compartida. Indudablemente, sociológicamente, este país y Aragón ha ido cambiando. Cada vez hay más custodias compartidas. Obviamente, también en el resto de España, con y sin ley, hay cada vez más custodias compartidas. ¿Por qué? Porque se entiende que salvaguarda el interés del menor, porque también por la sociología han ido cambiando las relaciones entre los progenitores, la implicación de ambos en la crianza y en la educación de sus hijos. Y nuestra ley es muy garantista con la protección del menor, extremadamente garantista, porque dice, de forma preferente se da una custodia compartida si no hay acuerdo, salvo que, y a mí ese salvo que me parece que tiene un peso fundamental, salvo que el juez considere que es en interés del menor más apropiada una custodia individual. Y cuando el juez ve que para el interés del menor es más aconsejable una custodia individual, pues la da. Es que esto es así. Entonces, no vemos la necesidad en absoluto de esta modificación que se ha propuesto. Y, de hecho, en este sentido, pues también la doctrina que se está sentando en el resto de España pues va también claramente hacia la preferencia. Yo quiero añadir un dato y, además, como hoy no lo digo yo sola, que estamos aquí las tres formaciones políticas, pues, no sé, creo que igual tenemos más credibilidad. Se está diciendo, y no es verdad, que como conclusión de la ponencia de seguimiento de derecho foral en la que estuvieron 16 personas compareciendo, se llega a esta propuesta de modificación legislativa. Poco menos que la conclusión de esa comisión, de esa ponencia, perdón, es que hay que quitar la preferencia. No es verdad. Ni quitar la preferencia, ni añadir el punto en el que condiciona totalmente al juez. No es que le deje al juez la libertad de decidir, no. Condiciona totalmente su decisión a la forma en la que los progenitores se hayan dedicado e implicado hasta ese momento. Con lo cual, una vez que te separas, no tienes la posibilidad de cambiar tu forma de vivir, ni en un sentido ni en otro. Si te has dedicado más a estar más con los hijos y estar más en casa, no tienes la posibilidad de dedicarte más a tu vida profesional. Y si no lo has hecho, tampoco lo contrario. Vamos, no tiene absolutamente ningún... Ahora es cuando coarta la libertad del juez. Pero en la ponencia especial en absoluto se ha llegado a esa conclusión. Es verdad que no se llegó a un dictamen. No hay un dictamen de esa comisión. Pero para sacar conclusiones podemos ser todos muy subjetivos. La mejor y la conclusión más objetiva es que pueden ustedes consultar íntegramente la literalidad de las 16 comparecencias que tuvieron lugar en esa ponencia. Y que me corrijan mis compañeros si la conclusión es otra. No es verdad. En absoluto. De las 16 personas pudo haber 2 o 3 personas propuestas indudablemente por algunas de las partes que pudieron apuntar hacia ahí, pero en absoluto es la conclusión. Y les voy a decir otra conclusión. De los 16 comparecientes, exceptuando esta diversidad de opiniones en algunos aspectos que hubo entre el mundo de la abogacía y del derecho, y yo, que me perdonen con todos mis respetos, yo soy psicopedagoga, yo sí digo que una ley es inconstitucional, pues puedo incluso acertar y tener razón. Pero mi opinión al respecto es con un fundamento relativo. Todas las personas que pasaron por la ponencia especial, que hablaron, y mayoritarias además, que hablaron desde el ámbito de la psicología, catedráticas, especialistas en la defensa del menor, fiscales incluso, del mundo de la psicología, de asociaciones, de iniciativas sociales que en este sentido están trabajando. En ningún caso llegaban a esa conclusión, sino todo lo contrario. Que para el bienestar del menor la custodia compartida es lo más aconsejable. En algunos casos, evidentemente, no, pero en general sí. Con lo cual, yo simplemente por contribuir a desmontar un poco esa afirmación que se está haciendo, porque, bueno, pues aquí cada uno podemos decir lo que queramos. El papel lo aguanta todo, el micrófono también, pero creo que tenemos que ser un poquito objetivos y un poquito justos y decir las cosas como son, o al menos no decirlas.